Por una calle tranquila de un suburbio corre una joven mujer, descalza, pálida, exhausta. Mira hacia atrás constantemente, con frecuencia, nerviosamente, como si temiera que alguien fuera a aparecer de repente a la vuelta de la esquina. Lleva ropa vieja, claramente no es de su talla. Corre a la casa más cercana y llama a la puerta. Silencio. Corre a la siguiente, vuelve a llamar. No hay respuesta. En la tercera casa, abre la puerta a una mujer mayor. Lo primero que ve son unos ojos enormes y asustados, y un rostro en el que parecía no quedar fuerza. La desconocida le pide que llame a la policía de inmediato, y dice su nombre: Natasha Kampusch. La mujer mayor se queda helada. Toda Austria conocía ese nombre. Casi 9 años atrás, había estado en las noticias todos los días. Luego la búsqueda activa fue disminuyendo y el caso se había archivado como caso frío. La mayoría ya se había acostumbrado a la idea de que Natasha simplemente no volvería. Pero ahí estaba ella, en su umbral, viva y real. La patrulla llega muy rápido. Se llevan a Natasha a la comisaría más cercana. Los policías la miran y no logran asimilar la situación de inmediato. Ante ellos hay una mujer adulta, pero en la memoria de muchos quedaba la fotografía de los carteles de búsqueda de años atrás, donde se veía completamente diferente. En la comisaría, la identificación lleva varias horas. Primero comparan una vieja cicatriz en su brazo. Luego le toman las huellas dactilares y las comparan con las que quedaron en el archivo. Más tarde, una prueba de ADN dará la confirmación final, pero después de las huellas ya no quedan dudas. Es Natasha Kampusch. Desapareció el 2 de marzo de 1998, de camino a sus clases matutinas. Entonces se veía completamente diferente. Ahora, ante ellos, había una mujer adulta. 3096 días. Ese fue el tiempo que Natasha pasó en aislamiento. Y todo esto ocurrió a solo unos kilómetros de su casa. Lo primero que preguntan los investigadores es dónde la mantuvieron exactamente. Natasha da la dirección: Heinestraße 60, Strashow, un tranquilo suburbio de Viena. Es la misma casa que la policía visitó en 1998, cuando estaban investigando a los propietarios de furgonetas blancas. En aquel entonces, esa dirección fue descartada como una más. Y ahora es necesario retroceder a aquella mañana en que Natasha salió de casa y desapareció. 2 de marzo de 1998. Viena. Un día laborable cualquiera. En el apartamento de Ren van Wyck, en el distrito de Donaustadt, comienza la mañana de la familia Kampusch. Natasha se despierta sobre las 6. Tiene que prepararse, le esperan clases temprano, y el camino le lleva unos 12 minutos a pie. En la familia, hace tiempo que no hay calma. Los padres están divorciados. Ludwig Koch vive por su cuenta. Trabaja como panadero. Brigitte Sirny trabaja en una fábrica de costura y vive sola con Natasha. La relación entre los excónyuges es tensa, pero ambos mantienen el contacto con su hija. Aquella mañana, Brigitte se va a su turno a las 6. Natasha se queda sola. Y esto no es una excepción, sino la rutina habitual. Ella misma prepara sus cosas, desayuna y sale de casa. Después de las 7, Natasha se pone una chaqueta roja, se echa la mochila al hombro y cierra la puerta tras de sí. La ruta es familiar. El portal, el patio, luego las tranquilas calles del barrio. El tiempo está nublado.
pero seco, unos 5 grados. Nada que pudiera parecer una advertencia. Natacha sigue su camino habitual, desde Rennbachweg hacia Wagramerstraße, luego por Melangase, cerca del cruce con Murstraße, junto al parque Ingeborg Bachmann. Hay poca gente. Alguien pasea un perro, alguien se apresura a ir al trabajo. Nadie la mira con atención, porque en esas calles todo el mundo va a lo suyo. En este punto, la mañana normal termina. En un momento dado, una furgoneta blanca se detiene a su lado. Se abre la puerta lateral. Agarran bruscamente a Natacha y la meten dentro. La puerta se cierra de golpe. El vehículo se marcha. Todo ocurre en segundos. Un testigo que lo ve no alcanza a comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Seguirá su camino y lo contará más tarde, cuando se sepa que Natacha ha desaparecido. Durante el resto del día, nadie se da cuenta de lo que ha pasado. Natacha simplemente no aparece donde la esperan. Las primeras horas, esto puede atribuirse a 1000 razones cotidianas. Brigitte termina su turno sobre las 3 y regresa a casa. El apartamento está vacío. La mochila no está junto a la puerta. La ropa de abrigo no está en su sitio. Al principio, intenta explicarlo como un simple retraso. Empieza a llamar. No hay respuesta. Luego se pone en contacto con el lugar de las clases. Allí le confirman que Natacha no ha aparecido hoy. Después de eso, ya no hay dudas. Llama a Ludwig. Él tampoco sabe nada. Llaman a amigos y familiares. Nada. A las 6 de la tarde, solo queda un hecho. Natacha ha desaparecido en el corto tramo entre su casa y su destino. 12 minutos a pie. No llegó. Sobre las 18:30, Brigitte acude a la comisaría del distrito de Donaustadt y presenta una denuncia por desaparición. El oficial de servicio rellena el formulario. Nombre: Natacha Kampusch. Señas particulares: una cicatriz en la mano derecha. Pecas: pelo castaño claro hasta los hombros. Ropa: chaqueta roja y vaqueros. La denuncia se registra. Comienza la búsqueda. Esa misma noche, Brigitte está sentada en la comisaría esperando noticias. Mientras tanto, Natacha ya se encuentra en la Baja Austria, en Straßhof an der Nordbahn, en una habitación oculta bajo una casa particular. Un espacio sin ventanas, de aproximadamente 1,8 metros de ancho y unos 2,7 metros de largo. La entrada está bloqueada por una pesada puerta insonorizada, cuyo peso se estima en las publicaciones en unos 150 kilogramos. Natacha oye pasos arriba. Oye cómo el hombre que se la llevó camina por la casa. Y mientras en Viena se inician las primeras investigaciones, para ella comienza una nueva rutina, donde deciden las cerraduras, el silencio y las reglas de otro. Esa noche, en la comisaría de Donaustadt, nadie se va a casa. Los oficiales de servicio están al teléfono, llamando a hospitales, refugios, servicios de emergencia. Al mismo tiempo movilizan todo lo que se puede movilizar en las primeras horas. El resultado es el mismo. Natacha no está en ninguna parte. A la mañana del 3 de marzo, el expediente pasa a la Policía Criminal de Viena. Los investigadores comienzan por lo más simple. Interrogan a quienes pudieron haberse cruzado con Natacha por la mañana en su ruta. Y finalmente aparece algo concreto. Un testigo habla de una furgoneta blanca en Melangase, cerca del cruce con Murstraße. La puerta lateral se abrió, agarraron a Natacha y la metieron dentro, y el vehículo se marchó de inmediato. Los investigadores piden detalles. Blanca, sin inscripciones, algo entre un monovolumen y una pequeña furgoneta de carga. Ventanas traseras, posiblemente tintadas. El testigo no sabe la marca. Luego preguntan por el hombre. Y aquí todo se vuelve vago. No vio su rostro. Estaba al otro lado de la calle, a unos 30 metros, y todo ocurrió en segundos.
En su memoria queda una silueta. Un hombre de complexión media, no muy alto, con ropa oscura. La edad solo la puede estimar de forma muy aproximada. Para la investigación, esto es a la vez una oportunidad y un problema. El suceso está confirmado, pero la descripción es demasiado genérica. Sin embargo, es suficiente para cambiar el enfoque del caso. Hasta ese momento, la desaparición podría haberse intentado explicar con versiones cotidianas. Ahora hay una indicación directa de que se llevaron a Natacha en contra de su voluntad. El 3 de marzo de 1998, la policía de Viena inicia una amplia operación de búsqueda y control de vehículos. Se emite una alerta por toda Austria. Un microbús o furgoneta blanca, posiblemente Mercedes o Volkswagen. Conductor, un hombre de entre 30 y 50 años aproximadamente. Las patrullas comienzan a detener furgonetas blancas por toda la ciudad. Se instalan controles en las salidas de Viena. Comprueban la documentación, revisan el interior. En poco tiempo, se inspeccionan 776 microbuses y furgonetas. Ninguna coincidencia a la que aferrarse. Al mismo tiempo, los analistas revisan las bases de datos. Hay decenas de miles de microbuses blancos registrados. Incluso después de aplicar filtros, siguen quedando miles de opciones. Y además están las matrículas de tránsito, los vehículos de empresa, los robados, los de otras regiones. Queda claro que no se puede encontrar a alguien solo por el color y el tipo de carrocería. Se necesitan detalles. Se necesitan nuevos testigos. La policía se dirige a los residentes de la zona. Se publican artículos en los periódicos. En la televisión se muestra la fotografía de Natacha. Se recurre a Aktenzeichen XY Ungelöst, un formato de búsqueda pública que ven millones de personas. La línea telefónica de la policía se satura de llamadas. Alguien vio una figura parecida en un centro comercial. Alguien recuerda una furgoneta blanca en otro barrio. Alguien trae conjeturas ajenas y certezas propias. Todas las pistas se reciben, se comprueban, se despliegan agentes. Se verifica. Y casi siempre regresan con las manos vacías. Pasa una semana, luego 2. Ni objetos, ni rastros que conduzcan con seguridad al vehículo y al hombre. La furgoneta no se encuentra. No aparece ningún nombre. Entonces los investigadores comienzan a revisar las listas de propietarios de microbuses blancos en un radio de 50 kilómetros desde Viena. Esto ya no es una persecución, sino una comprobación rutinaria, dirección por dirección. En marzo de 1998, en la policía austríaca aparece una lista con varios miles de nombres, todos ellos propietarios de microbuses blancos registrados en Viena y en las zonas adyacentes de la Baja Austria. La lista parece un muro, miles de líneas, miles de direcciones, miles de personas que hay que investigar. La investigación no tiene ni el número de matrícula ni una descripción clara del conductor. Solo el color, el tipo de carrocería y la silueta borrosa de un hombre de mediana edad. El trabajo sigue un esquema simple. Hay que encontrar a cada propietario, interrogarlo y comprobar dónde estaba la mañana del 2 de marzo. Si no tiene coartada o esta genera dudas, se investiga más a fondo. Si todo está en orden, se le tacha de la lista y se sigue adelante. Los investigadores se dividen en grupos. Unos trabajan en Viena, otros se desplazan a los suburbios. Cada día, decenas de direcciones, decenas de conversaciones, decenas de comprobaciones. La mayoría de los propietarios son gente corriente. Repartidores, pequeños empresarios, trabajadores de servicios. Muestran sus documentos, explican con calma dónde estaban aquella mañana y vuelven a sus asuntos. La policía les agradece su colaboración y se dirige a la siguiente dirección. Entre estas líneas hay una que más tarde será clave. Strasshof, Heinestrasse 60. Propietario Wolfgang Prikopil.
A su nombre está registrada una Mercedes MB100 blanca, y formalmente eso es suficiente para que la dirección entre en la investigación. Cuando los policías llegan a su casa, ven una cuidada casa particular en un tranquilo suburbio. Una parcela bien mantenida, un seto recortado, ningún signo externo de problemas. Prikopil abre la puerta y responde con calma a las preguntas. Da la impresión de ser una persona reservada pero educada. Habla en voz baja, se mantiene sereno. Explica que trabaja como técnico de comunicaciones en la empresa Siemens. Vive solo. Sus padres ya no viven y tampoco tiene parientes cercanos. Utiliza la furgoneta para tareas domésticas y a veces para el trabajo. Los investigadores le preguntan dónde estaba la mañana del 2 de marzo. Prikopil responde sin dudar: en el trabajo. Su turno empezaba temprano. Salió de casa sobre las 6 de la mañana y pasó todo el día en su lugar de trabajo. La policía lo comprueba. Llaman a la empresa, solicitan el registro de horas de trabajo. Un colega de Prikopil lo confirma. Sí, Wolfgang estaba allí. Trabajaron juntos. La coartada parece sólida. Si una persona se encontraba sobre las 7:15 de la mañana en su lugar de trabajo en otra parte de la ciudad, físicamente no podría haber estado secuestrando a Natasha en la calle Melangase, en Donaustadt, a la misma hora. Los investigadores inspeccionan la furgoneta. El interior está limpio, sin rastros sospechosos. Echan un vistazo al garaje, un cuarto de servicio normal, herramientas en las estanterías, nada inusual. No tienen motivos para un registro. No tienen motivos para detenerlo. No hay nada que distinga a Prikopil de los cientos de otros propietarios de furgonetas blancas. En el informe aparece una anotación estándar. Investigado, coartada confirmada. No se han encontrado indicios de implicación. Prikopil es tachado de la lista de sospechosos. Los policías se van. No saben que acaban de estar a pocos metros de Natasha, que bajo el suelo de hormigón del garaje que estaban mirando hay una trampilla oculta, que detrás de esa trampilla hay una escalera que baja, que abajo hay una habitación aislada de unos 5 metros cuadrados, con paredes de hormigón e insonorización, y que Natasha está allí en ese momento. Oye voces amortiguadas arriba. No entiende lo que está pasando. No sabe que esa fue una rara oportunidad y que acaba de marcharse. Más tarde, cuando el caso se resuelva, los periodistas empezarán a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo pudo la policía pasar por alto a Prikopil? ¿Por qué no lo investigaron más a fondo? ¿Por qué se creyeron la coartada? La respuesta es simple y desagradable. Porque el sistema funcionó según las reglas. Había una coartada. Un colega la confirmó. No había signos externos de sospecha. Y un registro en una casa particular en Austria solo es posible con motivos concretos, no por intuición. Pero aquí está el problema. La coartada de Prikopil se sostenía en la palabra de una sola persona, su colega. Y ese colega, como se descubriría muchos años después, no recordaba con exactitud si Wolfgang había estado en el trabajo precisamente el 2 de marzo. Más bien supuso que sí, porque normalmente Prikopil llegaba puntual. No es una mentira, es un fallo de memoria, el factor humano. El colega no mintió deliberadamente, simplemente no podía recordar un día concreto de entre miles de días de trabajo similares, y cuando la policía le preguntó, dio la respuesta que le parecía la verdad. Ese error fue suficiente para que Prikopil desapareciera del radar de la investigación. Su nombre fue a parar al archivo, a la carpeta de los investigados y descartados. Allí permanecería durante 8 años. Y la investigación continuó. La policía investigó a otros propietarios de furgonetas, trabajó en nuevas versiones, siguió pistas falsas. El caso fue perdiendo prioridad gradualmente. Las pistas candentes se enfriaron. Los testimonios de los testigos se desdibujaron con el tiempo. Para el verano de 1998, la fase activa de la búsqueda comenzó a reducirse. Se seguía buscando a Natasha, pero ya sin el mismo ímpetu.
Las fotografías en los periódicos aparecían cada vez con menos frecuencia. Los reportajes de televisión dieron paso a otras noticias. Y en el sótano de la casa de Heinestrasse, el tiempo transcurría según otras reglas. Allí no había periódicos ni televisión. Solo había hormigón, silencio, y un hombre que decidía cuándo encender la luz y cuándo traer la comida. Cuando la lista de propietarios de furgonetas deja de dar resultados, la investigación pasa a otro método de trabajo. Una práctica estándar en casos de este tipo es revisar las bases de datos de personas con antecedentes penales. La lógica es simple. Una persona capaz de algo así probablemente ya ha estado en el radar de la policía antes, quizás por algo menos grave, quizás por algo similar. La estadística y la práctica demuestran que tales delitos rara vez son cometidos por personas con un historial completamente limpio. Los criminalistas solicitan datos de Viena y sus alrededores. Filtran por perfil. Hombres de 30 a 50 años. Condenas o arrestos en ciertas categorías. Lugar de residencia en un radio de desplazamiento posible. La lista resultante es más corta que la de los propietarios de furgonetas, pero sigue siendo considerable. Y aquí es donde aparece un nombre que atrae la atención de la investigación. Un hombre residente de uno de los distritos de Viena. En el pasado, una condena por un delito relacionado con víctimas vulnerables. Cumplió su pena, salió, vive una vida tranquila. Oficialmente, trabaja, alquila un apartamento, lleva un estilo de vida discreto. Los investigadores comienzan la comprobación. Resulta que no tiene una coartada sólida para la mañana del 2 de marzo. Dice que estaba en casa, pero nadie puede confirmarlo. Vive solo, los vecinos no lo vieron ese día. Esto ya es más serio que todo lo que había hasta ahora. Un pasado criminal más la falta de coartada es suficiente para investigar más a fondo. La policía lo somete a vigilancia. Comprueban sus movimientos, contactos, rutina diaria. Al mismo tiempo, recopilan información sobre su pasado, detalles de su condena, comportamiento en prisión, contactos después de su liberación. El panorama que se perfila es preocupante. Un hombre con un historial que encaja en el perfil, sin coartada, sin familia, sin personas que puedan responder por él. Los investigadores deciden actuar. Obtienen una orden de registro para su apartamento. El registro se lleva a cabo meticulosamente. Revisan cada habitación, cada armario, cada cajón. Buscan cualquier rastro que pueda vincular a este hombre con la desaparición de Natasha. Ropa, objetos, fotografías, notas, cualquier cosa. El apartamento resulta estar casi vacío. Un mínimo de muebles, un mínimo de objetos personales. El hombre vive de forma modesta, casi ascética. Esto puede interpretarse de diferentes maneras. O simplemente no es rico, o deliberadamente no deja rastros. Los criminalistas toman muestras para analizar. Buscan rastros biológicos, cabellos, huellas. Confiscan el ordenador y otros dispositivos de almacenamiento que se encuentran en el apartamento. Revisan agendas, recibos, cualquier tipo de papel. Resultado: 0. Nada que indique su implicación en la desaparición de Natasha. Ningún objeto perteneciente a ella. Ningún rastro de su presencia. Ninguna prueba en absoluto. El sospechoso es interrogado varias veces. Se mantiene tranquilo. Responde a las preguntas. No se contradice. Sí, no tiene coartada. Sí, tiene un pasado. Pero eso no lo convierte en culpable de este delito en particular. Y tiene razón. Sin pruebas, sin testigos, sin evidencias directas, la policía no puede presentar cargos. Las sospechas no son pruebas. Un pasado criminal no es una prueba.
En un Estado de derecho, eso no es suficiente. El sospechoso es puesto en libertad. La vigilancia se levanta unas semanas después, cuando queda claro que esta línea de investigación no lleva a ninguna parte. Para la investigación es un duro golpe. Varias semanas de trabajo, recursos, esperanzas, y todo en vano. Estaban convencidos de que habían encontrado a quien buscaban. El perfil coincidía, no había coartada, todo apuntaba hacia él. Pero que apuntara no significaba que lo probara. Hacia finales de la primavera de 1998, el caso empieza a estancarse. Ya no hay pistas candentes. Todas las versiones obvias han sido investigadas. La lista de furgonetas ha sido comprobada. El sospechoso con antecedentes resultó no tener nada que ver. Los testimonios de los testigos no aportaron nuevas pistas. Natasha Kampusch sigue figurando como desaparecida. Su fotografía cuelga en las comisarías, pero las llamadas son cada vez menos frecuentes. La gente deja de creer que se la pueda recuperar, y muchos ya ni siquiera creen que se la pueda encontrar. Brigitte Cirny acude a la policía cada semana. Pregunta por las novedades, los avances, los planes. Los investigadores responden de forma evasiva. El trabajo continúa. Hacemos todo lo posible. No pierda la esperanza. El caso no se cierra, pero gradualmente pasa a la categoría de casos fríos. Las búsquedas activas se reducen. El equipo de investigadores se reduce. El expediente va al archivo, donde se consultará cada vez con menos frecuencia. Y en Strasshof, en la casa de Heinestrasse, la vida sigue su curso. Wolfgang Priklopil va a trabajar, vuelve a casa, se ocupa de sus cosas. Los vecinos ven a un hombre tranquilo y educado que no molesta a nadie y apenas se relaciona con la gente. Un residente normal de los suburbios. Ninguno de ellos sabe lo que ocurre bajo el suelo de su garaje. Y mientras la policía busca en el lugar equivocado, Natasha comienza a acostumbrarse a una nueva realidad, a la oscuridad, al silencio, a las reglas que establece el hombre que se la llevó aquel día. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario mirar bajo el suelo del garaje en Heinestrasse 60, allí donde la policía no miró en marzo de 1998, allí donde Natasha pasó los primeros meses de su cautiverio. Cuando la historia se conozca por completo, los criminalistas elaborarán esquemas detallados de ese lugar, y esos esquemas contarán más sobre Priklopil que cualquier testimonio. Bajo el suelo de hormigón del garaje, Priklopil había construido una habitación subterránea. La entrada, a través de una trampilla, camuflada de tal manera que en una inspección normal era difícil de detectar. La trampilla se cerraba con una pesada puerta de unos 150 kilogramos. Para abrirla, había que conocer el mecanismo de cierre y aplicar una fuerza considerable. Detrás de la puerta, una estrecha escalera descendía, unos pocos escalones hacia la oscuridad, y abajo, la celda. Las dimensiones de la habitación, aproximadamente 1,8 metros de ancho y 2,7 metros de largo. El área, unos 5 metros cuadrados. La altura del techo, poco más de 1,5 metros. Un adulto no podía estar de pie. Las paredes de hormigón, cubiertas con material de insonorización. Priklopil utilizó varias capas. Primero, bloques de hormigón. Luego, paneles aislantes. Y después, otra capa de acabado. Sabía lo que hacía. El sonido apenas salía al exterior. Incluso si se gritaba a pleno pulmón, desde fuera podría no oírse nada. La ventilación era forzada, a través de un estrecho tubo que conducía a una sala técnica de la casa. Sin ella, en un espacio cerrado bajo tierra, una persona se habría quedado sin aire rápidamente. Priklopil lo entendió y lo previó. La electricidad provenía de la red de la casa. Una sola bombilla en el techo, con el interruptor fuera.
La luz se encendía y se apagaba solo por decisión de Priclopil. Natasha no controlaba ni siquiera eso. En la celda había una cama estrecha, una mesa pequeña, una silla. Más tarde apareció un pequeño televisor, pero solo después de varios años, cuando Priclopil decidió que podía permitírselo. En los primeros meses no había casi nada, salvo las paredes desnudas y el silencio. El inodoro era un cubo. El agua la traía Priclopil cuando lo consideraba necesario. La comida también. Todo según su horario, todo bajo su control. Pero lo más importante no es cómo era la celda. Lo más importante es cuándo fue construida. Después de que la historia saliera a la luz, la policía revisó sus documentos financieros, recibos, facturas, extractos bancarios, y descubrió un patrón. La compra de materiales de construcción había comenzado con antelación. Bloques de hormigón, paneles de insonorización, equipo de ventilación, cableado eléctrico, estructuras metálicas para la puerta. Todo se compró gradualmente, en pequeñas cantidades, en diferentes tiendas. Priclopil no tenía prisa, estaba planeando. La construcción la llevó a cabo él mismo, sin contratar a nadie. Priclopil era técnico, sabía trabajar con las manos. Cavó bajo el garaje él mismo, sacó la tierra él mismo, virtió el hormigón él mismo. Los vecinos no notaron nada, pensaron que simplemente estaba haciendo reformas. El coste total de los materiales, según las estimaciones de la investigación, ascendió a varios miles de euros. Para un hombre soltero con un salario estable, una suma considerable, pero asumible. Ahorró y gastó metódicamente, sin llamar la atención. Esto dice mucho. La historia no fue espontánea. Priclopil no tomó la decisión en un día. Se estuvo preparando durante al menos un año. Construyó la celda. Pensó en los detalles. Eligió un objetivo. Sí, eligió. La investigación determinó más tarde que Priclopil había estado observando las rutas matutinas de varias personas en el distrito de Donaustadt. Natasha no fue la única que captó su atención, pero fue a ella a quien finalmente se llevó. ¿Por qué ella exactamente? No se sabe. Quizás le pareció la más vulnerable. Quizás su ruta era la más conveniente. Quizás simplemente coincidieron las circunstancias en aquella mañana concreta. Pero la elección estaba hecha. Y para cuando Natasha salió de casa el 2 de marzo, mucho ya estaba preparado. La celda terminada, la furgoneta con el depósito lleno, el plan ideado. Esta no es la historia de un hombre que actúa por impulsos. Es la historia de un hombre que pasó un año construyendo una prisión en su propia casa y esperó el momento oportuno. Wolfgang Priclopil nació en Viena, hijo único. Su padre trabajaba en una fábrica, su madre era ama de casa. Desde temprana edad, Wolfgang se distinguió por ser reservado y pedante. Le gustaba el orden, no soportaba que las cosas no estuvieran en su sitio. En la escuela apenas tenía amigos. Se mantenía al margen, no participaba en los juegos comunes, evitaba los conflictos. Los profesores lo describían como capaz, pero extraño. Capaz porque estudiaba bien. Extraño porque apenas mostraba emociones. Después de la escuela, obtuvo una formación técnica y consiguió un trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Trabajaba de manera diligente, sin quejas. Sus colegas lo consideraban tranquilo y fiable. Nadie sospechaba lo que ocurría tras las puertas cerradas de su casa. Y este hombre, tranquilo y metódico, pasó un año construyendo una celda subterránea. Y luego mantuvo en ella a Natasha Kampusch durante muchos años. Después de que la historia de Natasha se hiciera pública, periodistas e investigadores acudieron a los vecinos de Priclopil, a aquellos que habían vivido a su lado durante años, a los que lo veían casi todos los días.
Había rarezas, solo que se consideraban minucias. Strasshof, un típico suburbio austriaco. Calles tranquilas, casas particulares, céspedes bien cuidados. Aquí los vecinos se conocen, pero al mismo tiempo, cada uno vive su propia vida. La gente se saluda por encima de la valla, a veces intercambian un par de frases, pero no se meten en los asuntos de los demás. Así es la costumbre allí. Prikopil encajaba en este cuadro casi a la perfección. Educado, tranquilo, no creaba conflictos. Mantenía la casa en orden, la parcela tenía un aspecto pulcro. Lo único que lo diferenciaba de los demás era que era un solitario. No estaba casado, no se le veía con nadie, apenas recibía visitas. Los vecinos lo atribuían a su carácter. A saber, quizás el hombre se sentía más cómodo solo. En eso no había nada que pareciera un motivo para alarmarse. Pero algunas cosas se recuerdan de otra manera cuando se conoce el final. Una de las vecinas recordaba que Prikopil compraba regularmente alimentos en cantidades que parecían excesivas para una sola persona. Lo veía en el supermercado local, con el carro lleno. Pan, leche, conservas, productos de higiene, un poco de todo, pero claramente más de lo que suele comprar una persona sola. Incluso bromeó una vez, le preguntó si se había echado a alguien. Prikopil sonrió y dijo que simplemente no le gusta ir de compras a menudo y que compra para abastecerse. La explicación sonaba normal. La vecina asintió y olvidó rápidamente la conversación. Otro vecino contó sobre su reacción desmesurada al ruido. Una vez en verano, había un grupo ruidoso en la calle y Prikopil salió de casa y les pidió que hicieran menos ruido. No de forma grosera, pero con insistencia. Dijo que tenía migraña y necesitaba silencio. El grupo se dispersó. El vecino pensó que simplemente no soportaba el ruido. Son cosas que pasan. Pero hubo varios episodios similares. Prikopil no toleraba los sonidos fuertes cerca de su casa. Si algún vecino iniciaba una reforma ruidosa o celebraba una fiesta, él aparecía y, de forma educada pero firme, pedía que pararan. La gente cedía. Es más fácil ceder que discutir. Nadie intentó averiguar por qué era tan importante para él que hubiera silencio cerca de su casa. En aquel momento parecía irritabilidad. Más tarde, cuando se conoció la distribución de la casa, este hábito se percibiría de otra manera, como un afán por mantener el espacio circundante bajo control. Otro detalle salió a la luz después de que se resolviera el caso. Prikopil casi nunca invitaba a nadie a su casa. En todos los años que vivió en Strasshof, los vecinos podían contar con los dedos de una mano las veces que alguien cruzó el umbral de su puerta. Siempre encontraba una excusa educada para negarse, que si estaba ocupado, que si no se sentía bien, que si esperaba una llamada importante. La gente no insistía. Su casa, sus reglas. Uno de los vecinos se ofreció una vez a ayudarle con la reparación del garaje. Prikopil se negó, diciendo que se las arreglaría solo. El vecino no se ofendió. Wolfgang realmente hacía muchas cosas por su cuenta. Parecía un rasgo de su carácter. Había otras pequeñas cosas. Prikopil mantenía las persianas de las ventanas casi siempre cerradas. Salía de casa aproximadamente a la misma hora. Regresaba, según un horario. Lavaba el coche cada semana, el mismo día. Cortaba el césped con una precisión casi geométrica, una pedantería llevada al extremo. Pero en Austria, donde el orden se considera la norma, esto se percibía más como una virtud que como una señal de alarma. Cuando los periodistas preguntaban a los vecinos si habían notado algo sospechoso, ellos se encogían de hombros. No, nada de eso. Sí, era un poco extraño. Sí, se mantenía al margen. Pero sospechoso, nada.
Ahí está la trampa. Prikolopil no parecía una persona de la que se pudiera esperar un mal. Parecía un vecino excéntrico pero inofensivo, tranquilo, pulcro, de los que no molestan a nadie. De esos hay muchos en cualquier suburbio. No se escondía. Vivía una vida normal. Iba a trabajar, pagaba sus facturas, saludaba a los vecinos. Estaba a la vista de todos y al mismo tiempo pasaba desapercibido, donde más importaba. Esto es lo que más impacta de esta historia. El peligro no tiene por qué parecer sospechoso. A veces se parece a un hombre pulcro que corta el césped a tiempo y pide amablemente que bajen la música. Los vecinos de Prikolopil vivieron durante años a pocos metros del lugar donde se encontraba Natasha. Lo veían casi todos los días, y ninguno de ellos conectó las rarezas para formar un todo. Y Natasha, todo ese tiempo, estuvo bajo tierra. Oía los sonidos amortiguados de la vida sobre su cabeza, y esperaba el momento en que pudiera escapar. Los primeros meses bajo tierra pasaba casi todo el tiempo sin luz. No es una metáfora ni una exageración. El interruptor estaba fuera, y solo Prikolopil decidía cuándo habría una bombilla encendida abajo y cuándo volvería la oscuridad. A veces encendían la luz durante unas horas. A veces la bombilla no se encendía durante días. Natasha rápidamente dejó de saber qué hora era. No hay ventanas, no hay relojes, no hay sonidos familiares de la calle. No podía distinguir la mañana de la noche. Los días y las noches dejaron de ser segmentos separados y se convirtieron en una larga espera. Así estaba planeado. Prikolopil no solo la mantenía tras una puerta cerrada. Paso a paso, le fue arrebatando sus referencias habituales, para que no le quedara ninguna sensación de una vida normal a la que poder volver. La comida aparecía sin un horario comprensible. A veces bajaba 2 veces al día y le traía lo más simple: pan, conservas, agua. A veces no aparecía durante 20 horas o más. Natasha no sabía cuándo se abriría la puerta, ni si se abriría siquiera. El hambre se convirtió en una palanca para él. Cuando una persona no sabe cuándo recibirá la siguiente porción, la cabeza empieza a girar en torno a un solo tema. El resto pasa a un segundo plano. Los pensamientos sobre su casa, los intentos de planear una fuga, los recuerdos de su vida anterior. Todo se ahoga en una única tarea: sobrevivir hasta la próxima visita. Prikolopil lo entendía. No llevaba a Natasha al agotamiento total. La mantenía en una constante incertidumbre, para que siguiera siendo dependiente, para que cumpliera sus exigencias, para que no se sintiera segura ni un solo minuto. No había conexión con el mundo exterior. Natasha oía desde arriba sonidos amortiguados, pasos, a veces música, a veces voces. No conseguía distinguir las palabras. El aislamiento acústico funcionaba en ambas direcciones. Entendía que había vida cerca, pero no podía alcanzarla. Las primeras semanas gritaba, golpeaba las paredes, pedía ayuda. Hacía todo lo que hace una persona que todavía cree que alguien la oirá. Nadie la oyó. El hormigón le devolvía el sonido, y esa sensación rompía rápidamente la esperanza. Poco a poco dejó de gritar, no porque aceptara lo que estaba sucediendo, sino porque entendió que desde fuera eso no cambiaba nada. Prikolopil venía y hablaba, de manera serena, tranquila, sin emociones, como si estuviera explicando la rutina. Le enumeraba las reglas. Le decía que debía obedecerle. Prometía que por su obediencia sería más fácil. Repetía una y otra vez que nadie la estaba buscando, que la habían olvidado, que ahora todo dependía únicamente de él. Era una mentira,
Pero Natasha no podía verificar ni una sola palabra. No tenía noticias, no tenía periódicos, no tenía televisión. No sabía que su fotografía colgaba en comisarías de toda Austria. No sabía que su madre iba a ver a los investigadores cada semana. No sabía que la búsqueda continuaba. Prikopil le dejó una única fuente de información: él mismo. Y en una situación así, sus palabras suenan como la única versión de la realidad, simplemente porque no se le ofrece otra. Le exigía que lo llamara de una manera determinada. Establecía reglas de comportamiento: cómo sentarse, cómo hablar, cómo reaccionar a su llegada. Las infracciones tenían consecuencias. Podía dejarla sin luz durante mucho tiempo, podía retrasar la comida, podía endurecer las condiciones cuando lo consideraba necesario. El objetivo era uno: eliminar la resistencia. Lograr un estado en el que la persona obedeciera automáticamente, sin intentos de discutir, sin movimientos innecesarios, sin la sensación de que podía decidir algo en absoluto. Natasha aguantó. Dentro de ella quedaba algo que no le permitía romperse por completo. Cumplía las exigencias porque quería sobrevivir, pero en algún lugar profundo se aferraba a la idea de que esto no era para siempre. La oportunidad aparecería. Pasaron unos 6 meses, y entonces las reglas cambiaron. Un día, Prikopil bajó y le dijo que podía subir a la casa, por poco tiempo, bajo su supervisión, pero arriba. Para Natasha fue una transición brusca. Casi había olvidado lo que era un espacio normal. La escalera hacia arriba parecía interminable. Cuando salió de la trampilla al garaje y luego se encontró en la casa, la luz de las ventanas le hirió los ojos tanto que le costaba mirar directamente. La casa de Prikopil parecía normal, limpia, ordenada, con muebles, cortinas, una casa normal, que desde la calle no destacaba en nada, y en algún lugar bajo el suelo de esa casa, una celda de hormigón, en la que había pasado medio año. Y esto era lo más extraño. Arriba, una vida normal, una cocina normal. Habitaciones normales. Y a solo unos pasos de allí, la trampilla hacia abajo, y todo lo que se había convertido en su realidad. Prikopil le mostró las habitaciones. Le explicó que a partir de ahora subiría a veces, para ayudar en las tareas domésticas, limpiar, cocinar, pero con una condición: obediencia total. Cualquier intento de correr hacia la salida, cualquier grito, cualquier señal a alguien de fuera, y volvería abajo para siempre. Lo decía sin gritar y sin histeria, con el mismo tono sereno, como si estuviera discutiendo las reglas de la casa. Para Natasha, subir fue a la vez un alivio y una nueva presión. Un alivio porque al menos por un rato veía la luz del día, respiraba aire normal, podía moverse más allá de unos pocos pasos. Una presión porque veía las ventanas, veía la puerta de entrada, veía la calle detrás de la valla, y aún así no podía salir. Así comenzó una nueva parte de esta historia. El aislamiento total fue reemplazado por una vida doméstica controlada. Natasha se convirtió en parte de una extraña rutina. Limpiaba la casa, bajo cuyo suelo la mantenían encerrada. Preparaba la comida para el hombre que se la había llevado. Vivía según las reglas que él establecía. Y esperaba. Porque en algún lugar de su interior, todavía creía que el momento llegaría. Cuando la historia de Natasha se hizo pública, la gente repetía una y otra vez lo mismo. ¿Por qué no intentó escapar antes? Al fin y al cabo, salía del sótano. Estaba en la casa. A veces estaba en el patio. ¿Por qué no gritó, no corrió hacia la puerta, no pidió ayuda a los que vivían cerca? Desde fuera, la verdad es que parece sencillo. Ves una puerta abierta, te vas. Ves a una persona en la calle, la llamas. Parece que todo es evidente. Pero en las historias de cautiverio prolongado, esa lógica simple a menudo no funciona. Para entender por qué, es importante no fijarse en cómo debería ser,
sino en cómo cambia una persona en condiciones en las que casi no tiene control. Tras su liberación, Natacha fue tratada por psicólogos forenses. Analizaron su estado y las reacciones que se habían consolidado durante años de dependencia. Esas explicaciones ponen muchas cosas en su sitio. El término que se suele mencionar en estas conversaciones es el síndrome de Estocolmo. El nombre proviene de un caso ocurrido en Estocolmo en 1973, cuando los rehenes comenzaron a defender a sus captores y se negaron a cooperar con la policía. Es importante entender que no es amor ni un capricho extraño. Es una adaptación defensiva que surge cuando tu vida y tus necesidades básicas dependen de una sola persona. Y no aparece como una decisión, sino como una forma de sobrevivir al día siguiente en un sistema donde las reglas las pone otro. El esquema aquí es bastante simple. Cuando una persona se encuentra en una situación de dependencia total, la psique comienza a adaptarse. Quien controla la situación decide cuándo habrá comida y agua, cuándo habrá luz, cuándo se puede mover, cuándo se puede hablar. Él decide si el día será soportable o difícil. Y el cerebro empieza a buscar una forma de reducir el riesgo. Una de esas formas es dejar de percibir a esa persona únicamente como una amenaza y empezar a verla como la única fuente de supervivencia. No porque Natacha lo justificara, sino porque así es más fácil para la psique resistir cuando no hay opciones. El hombre que mantuvo cautiva a Natacha utilizó un esquema de control típico, la alternancia de restricciones severas y concesiones ocasionales. La parte dura era el regreso al sótano, oscuridad, aislamiento, falta de comida normal. Es un riesgo que pende constantemente y ni siquiera necesita palabras. La concesión era subir. La luz, un espacio normal, comida en una mesa, la posibilidad de caminar por la casa. Esto se presenta como una recompensa por la obediencia. Cuando una persona vive en un sistema así durante años, la percepción cambia. La concesión empieza a sentirse como un regalo, como algo que hay que ganarse, aunque en realidad es solo una pausa en la presión. Hay otro mecanismo que es importante aquí, la indefensión aprendida. Así se llama al estado en el que una persona ha pasado demasiado tiempo sin controlar su vida y deja de creer que algo dependa de ella. Incluso cuando surge la oportunidad, por dentro se activa el pensamiento: no saldrá bien, será peor, no tiene sentido. Natacha sabía que él vigilaba cada uno de sus movimientos. Entendía que un intento de fuga, si fallaba, terminaría con su regreso al sótano, y muy posiblemente ya sin una segunda oportunidad. El riesgo no era teórico, era concreto. Por eso, simplemente salir corriendo suena bien desde fuera, pero en realidad cualquier error podría haberle cerrado la salida durante años. Hay otra cosa que a menudo no se tiene en cuenta. Natacha se encontró en esta situación en los años en que se forma la visión del mundo, las habilidades de autonomía, la confianza en uno mismo. Todo lo que aprendía sobre la vida exterior pasaba a través de él. Él era su único contacto, la única fuente de información, la única persona con la que podía hablar. En una estructura así, la dependencia no desaparece ni siquiera con un odio intenso. Se puede odiar y al mismo tiempo temer perder ese único canal, no porque sea bueno, sino porque no hay otros. Los psicólogos forenses que trabajaron con Natacha destacaron que ella hizo lo que le daba la oportunidad de aguantar hasta el momento en que surgiera una posibilidad real de actuar. No se rompió, como muchos se lo imaginan. Se adaptó a esas condiciones para sobrevivir. Y todo ese tiempo se aferró a una idea: la oportunidad, de todos modos, aparecería.
Después de esto, en Internet empezaron a escribir las cosas de siempre, que podría haberse ido antes, pero no quiso, que estaba cómoda, que se había acostumbrada. Esos comentarios no suelen hablar de ella, sino de que la gente no se imagina cómo es la vida en una dependencia total, cuando cada día está regulado desde fuera. La comodidad existe donde hay seguridad y elección, donde puedes irte cuando quieres, donde puedes decir no sin consecuencias. Natacha no tenía eso. Vivía en constante tensión y miedo, cada día, durante más de 8 años. Mientras Natacha sobrevivía en la casa de Heinestrasse todos esos años, la investigación oficial seguía estancada. Corría el año 2000, luego el 2001. Ya habían pasado 2, 3 años desde la desaparición. El caso, que en su día estuvo en las portadas, fue quedando gradualmente en la sombra. En los archivos de la televisión austríaca se conservan los informativos de aquellos años. Las noticias sobre Natacha salían cada vez con menos frecuencia. Si en los primeros meses su fotografía aparecía casi cada semana, para 2001 solo se la recordaba principalmente en las fechas relacionadas con su desaparición. Un breve reportaje, una foto antigua, las palabras habituales de que la búsqueda continuaba y enseguida se pasaba a la siguiente noticia. Pero las llamadas a la línea directa no cesaron. La gente seguía informando de que había visto a Natacha en Viena, en Graz, en Salzburgo, en Múnich, incluso en Praga y Budapest. Cada una de esas pistas debía ser investigada. Los investigadores se desplazaban, interrogaban a los testigos, comprobaban las señas particulares y cada vez volvían con las manos vacías. Un peinado parecido, una edad parecida, ropa parecida, pero no era ella. Un error, falsa alarma. De estas falsas alarmas se acumularon cientos a lo largo de los años. La gente creía sinceramente que la había visto a ella. La memoria a veces juega malas pasadas. Una persona ve una fotografía en el periódico y luego en la calle se fija en alguien vagamente parecido y el cerebro completa la imagen. No es mala intención, es un simple fallo de percepción. Pero para la investigación, cada una de esas comprobaciones supone tiempo y recursos los recursos no son infinitos. Para 2002, el equipo que mantenía activo el caso Campus se había reducido al mínimo. Apenas quedaban acciones activas. El expediente estaba en el archivo y se recurría a él cuando llegaba alguna nueva pista, pero ya no había un trabajo sistemático. El caso pasó efectivamente a la categoría de casos fríos. En la jerga policial se le llama un caso sin salida, una historia sin versiones activas, sin pistas frescas. Formalmente, la investigación no estaba cerrada. En la práctica, estaba paralizada. Los padres de Natacha no se rindieron. Brigitte Sirny continuó dando entrevistas. Cada año, en las fechas de la desaparición, se presentaba ante las cámaras. Decía que creía que Natacha estaba viva. Pedía que no la olvidaran. Pedía a la gente que siguiera llamando si habían visto o oído algo. Ludwig Koch, el padre, actuaba de otra manera. Aparecía menos en público, pero también decía que no perdía la esperanza. La tensión entre los padres persistía. El divorcio, que había ocurrido mucho antes de la desaparición, dejó su huella. Cada uno sobrellevaba la situación de manera diferente y se mantenía en la incertidumbre de forma distinta. A veces, las contradicciones saltaban a la prensa y los periodistas lo aprovechaban con gusto. Paralelamente comenzaron las dudas.
En Internet, que a principios de los 2000 ya estaba en auge, se multiplicaban las versiones. Unos escribían que ya no se podía recuperar a Natasha, otros que se había ido por su cuenta y no quería volver. Otros, siguiendo el patrón habitual, intentaban culpar a los padres. La policía no reaccionaba a tales conversaciones. Oficialmente, todo sonaba igual. Natasha Kampusch figura como desaparecida. El trabajo continúa. Cualquier información es bienvenida y se comprueba. Pero dentro del sistema, muchos entendían otra cosa. Con cada año que pasaba, la posibilidad de encontrarla en buen estado se desvanecía. La fría estadística es cruel. Si una persona no es encontrada en los primeros días, la probabilidad de un desenlace favorable cae drásticamente. Y aquí ya no habían pasado días, habían pasado años. Para 2005, 7 años después de su desaparición, a Natasha se la recordaba principalmente en recopilaciones de casos sin resolver. Su nombre aparecía en listas de desaparecidos, en documentales sobre casos fríos, en artículos que conmemoraban alguna fecha. Pero la esperanza de un avance casi había desaparecido. Los investigadores que trabajaron en el caso en 1998 hacía tiempo que se habían trasladado a otros puestos o se habían jubilado. Los nuevos agentes conocían la historia de Natasha por las carpetas y los informes, pero no por memoria viva. Para ellos, era uno de los muchos casos del archivo. Brigitta Sirny seguía creyendo, o al menos seguía aferrándose a esa idea. Cada marzo, encendía una vela junto a la ventana. Cada febrero, en el cumpleaños de Natasha, compraba una tarta. Rituales que ayudan a no desmoronarse cuando no hay respuestas. Y en la casa del número 60 de la Heinestrasse, la vida seguía su extraño curso. Priklovil iba a trabajar. Volvía a casa. Bajaba al sótano o subía a Natasha a la planta de arriba. Cortaba el césped los sábados. Saludaba a los vecinos. 8 años. 3000 días. Cada uno de ellos fue para Natasha una lucha por la supervivencia. Cada uno de ellos, para la investigación, fue silencio. Y nadie sabía que el desenlace ya estaba cerca. Que en el verano de 2006 todo cambiaría. Que el momento que Natasha había esperado durante tantos años, por fin llegaría. El desenlace ya está cerca, pero para entender por qué Priklovil llegó a hacer algo así, es necesario ver cómo era él antes de esta historia. Tras resolverse el caso, los investigadores y periodistas sacaron a la luz todo lo que quedaba en los papeles y en la memoria de la gente. Informes escolares, breves relatos de compañeros de trabajo, frases de vecinos que lo recordaban ya a posteriori. A partir de esos fragmentos, se fue componiendo el cuadro. Wolfgang Priklovil nació en Viena, hijo único en una familia de clase media. El padre trabajaba en la industria, la madre se ocupaba de la casa. Desde fuera, una familia normal, sin grandes historias. Pero dentro de casa, a juzgar por las descripciones, todo se basaba en el orden. No es que les gustara la limpieza, sino que la exigían. Describían a su madre como autoritaria y estricta. En el día a día, esto se manifiesta de forma simple. Las cosas deben estar donde les corresponde, y así todos los días. Cualquier desviación se percibía como un problema. Wolfgang creció en ese sistema, y pronto se acostumbró a vivir según las reglas. En la escuela, lo destacaban por su pulcritud y diligencia. Hacía lo que se le pedía, a tiempo, sin más discusiones. Y en casi todos sus informes aparecía lo mismo. Se mantenía al margen. Las formulaciones se repiten casi como si estuvieran calcadas. No participa en los juegos de grupo. Mantiene la distancia con sus compañeros. Evita los conflictos, pero tampoco hace amigos. Capaz, pero cerrado. Cuando años más tarde
los periodistas encontraron a varios de sus antiguos compañeros. Apenas lo recordaban. Un chico callado en la última fila. Ni problemático, ni líder. No de los que se habla. Simplemente estaba presente, como un fondo que apenas se nota. Y esto se arrastró a lo largo de su vida. Los investigadores prácticamente no encontraron a nadie que lo conociera de cerca. Sus compañeros de trabajo podían describir cómo trabajaba. Sus vecinos podían decir que saludaba y cortaba el césped. Pero no tenía un círculo cercano, donde hay confianza y conversaciones. Después de la escuela, obtuvo una formación técnica y consiguió un empleo en una empresa de telecomunicaciones. Trabajaba de manera tranquila y sin quejas. Sus compañeros lo describían de forma similar. Fiable, pedante, un poco raro. Su pedantería no era la de una persona ordenada, sino un hábito para mantener el mundo bajo control. En su escritorio, el orden era milimétrico, las herramientas colocadas por tamaño, los documentos archivados y etiquetados según las instrucciones. Llegaba a tiempo y se iba a tiempo. Hacía su trabajo de forma impecable. Sus compañeros recordaban un episodio en particular. Alguien movió la grapadora de su escritorio. Simplemente la puso en otro lugar, sin bromas ni mala intención. Priclópil se dio cuenta de inmediato. No hubo ninguna escena, ninguna palabra. En silencio, volvió a poner la grapadora en su sitio y pasó todo el día con el rostro tenso. Un detalle, pero demuestra lo importante que era para él el control, incluso sobre esas cosas. Ahora sobre lo que precedió a la desaparición de Natacha. Según los materiales del caso, la investigación concluyó más tarde que la elección no fue casual. Él había estado observando a varias personas en el distrito de Donaustadt durante las semanas previas al 2 de marzo de 1998. Estudiaba sus rutas, sus horarios, sus hábitos recurrentes. Natacha entró en su campo de visión porque a menudo caminaba sola. Sin compañía, por la misma ruta, aproximadamente a la misma hora. Para una persona que planea, esa previsibilidad se presenta como una oportunidad conveniente. Se preparó con antelación. La celda estaba lista. La furgoneta estaba operativa. Sabía dónde y cuándo actuaría. No fue un impulso aleatorio, fue un plan. A partir de ahí, todos se topaban con una pregunta: el por qué. Los psicólogos que estudiaron el caso hablaron de una motivación que en estas historias es más común de lo que la gente cree. El motivo aquí no tiene que ver con sentimientos ni con una historia cotidiana. En el centro de todo, a juzgar por el cuadro general, estaba el deseo de poder y control sobre otra persona. Toda su vida, Priclópil parecía una persona con dificultades en las relaciones normales. Una conversación entre iguales, la intimidad, una conexión normal con la gente, era como si no tuviera nada de eso. El mundo exterior le parecía incómodo e impredecible, y él construyó su propio mundo cerrado, un mundo donde él ponía las reglas, donde todo dependía de él, donde otra persona vivía solo dentro de los límites que él mismo establecía. En este sistema, Natacha se convirtió en un objeto de control. Él marcaba el horario, decidía cuándo se comía, cuándo se dormía, cuándo había luz. Lo hacía de tal manera que a ella no le quedara ningún apoyo más que él. Los psicólogos describen esto como un afán de poder llevado al extremo. Cuando una persona que no puede hacer frente a la vida normal construye un sistema cerrado donde él es el jefe y todo depende de su decisión. Al mismo tiempo, Priclópil no parecía una persona que no entiende lo que hace. Entendía que estaba violando la ley. Entendía los riesgos y las consecuencias. Pero eso no lo detuvo. Durante 8 años vivió una doble vida. Arriba, un vecino tranquilo y un empleado diligente. Abajo, el amo de un mundo cerrado donde solo regían sus reglas. Y Natacha, todo ese tiempo, permaneció allí,
simplemente esperando que las circunstancias se dieran para poder escapar por fin. Con el tiempo, entendió lo más importante. No se podía contar con la casualidad. Si surgía una oportunidad, sería en la rutina más ordinaria, cuando él hiciera todo como de costumbre, y no esperara ninguna trampa. Su rutina era estricta. Él decidía todo. Cuándo subía ella a la casa, cuándo se quedaba abajo, cuándo habría luz, cuándo habría comida. No según un horario ni según lo acordado, sino como él decidiera ese día. A veces hablaba con calma y tranquilidad. Otras veces bastaba una nimiedad para que todo retrocediera al instante. La trampilla se cerraba, la luz desaparecía y de nuevo quedaba el silencio. Arriba, Natasha vivía como una empleada doméstica. Limpieza, colada, platos, cocina. Lo hacía con esmero porque veía que para él el orden no era una costumbre, sino un punto débil. Migas en la mesa, una toalla mal doblada, un ruido de más. Para una persona normal no es nada. Para él era un motivo para demostrar su poder. Podía no gritar, simplemente hacía lo suyo, la encerraba abajo, y a partir de ahí todo dependía de su humor. Y había otra parte extraña. Él la educaba. Le traía cuadernos, libros de texto, tareas. Podía sentarla a la mesa y obligarla a resolver problemas, a copiar textos, a repasar temas. Corregía, se irritaba con los errores y se ablandaba cuando todo estaba hecho como él quería. Parecía absurdo, pero tenía un propósito. Quería controlar no solo la casa, sino también el día de ella. Que todo ocurriera según sus reglas, incluso los libros de texto. Y Natasha, en ese momento, observaba. Memorizaba, comparaba, se fijaba en cómo estaba él después del trabajo, qué días estaba cansado y enfadado, y entonces era mejor ni siquiera respirar fuerte. Qué días estaba más tranquilo, cuando empezaba a buscarle pegas a todo, dónde solía dejar las cosas que acostumbraba a tener a mano, qué hacía con las manos cuando estaba nervioso, dónde tiraba el llavero cuando tenía prisa. No podía lanzarse y dar un paso en falso solo porque la desesperación la golpeara. Cualquier movimiento precipitado le costaría demasiado caro. Después, todo sería peor. Él se volvería más cauteloso. Dejaría de subirla a la casa. Lo tendría todo bajo vigilancia constante. Eliminaría incluso esos raros momentos en los que podía estar en la casa y moverse más que abajo. Por eso, Natasha se mantenía serena. Hacía todo rápidamente. Hablaba con calma. No discutía. No miraba hacia la puerta demasiado tiempo. A simple vista parecía sumisión. En realidad era cautela. Y una cosa se hizo más evidente que ninguna otra: el teléfono. Cuando sonaba, él cambiaba. Se volvía normal. Hablaba como cualquier persona que discute sobre trabajo, facturas o algún asunto doméstico. Se daba la vuelta. Empezaba a caminar por la habitación. A veces se acercaba a la ventana para oír mejor. En esos minutos, su atención se desviaba de ella y de la casa. Y aquí surgía el segundo detalle. Durante las conversaciones, el control constante desaparecía. A veces, simplemente se alejaba más de lo que se permitía en otros momentos. Duraba instantes, pero esos instantes se repetían. Natasha no hacía movimientos bruscos, no lo ponía a prueba en la práctica. Simplemente observaba, una y otra vez, hasta que se convenció de que no era una coincidencia, ni algo que había pasado así una sola vez. Así fue como Natasha se fue haciendo una idea. Unos días, él lo controlaba todo con mano de hierro. Otros,
permitía un poco más, simplemente porque le resultaba más cómodo. Y Natasha no buscaba un milagro, sino una situación concreta en la que él dejara de mantener todo bajo estricta vigilancia. Esa situación solía aparecer cuando sonaba el teléfono. Él se daba la vuelta, empezaba a caminar por la habitación, escuchaba, respondía, a veces incluso discutía. Y en ese momento, su atención no estaba allí. Natasha se dio cuenta y lo memorizó. En cierto momento, por primera vez, tuvo una idea clara. No un sueño, ni una fantasía, una conexión simple, una llamada. Él se da la vuelta. Su atención se desvía. Todavía no hizo nada. Simplemente entendió cómo podría ser una oportunidad. Y a partir de ese momento, ya no solo esperaba, se estaba preparando. Aquel día no parecía especial. Todo transcurría como decenas de días antes. Ninguna tensión. Ningún cambio brusco de humor. Él estaba centrado, ocupado en sus cosas. Se mantenía tranquilo. Se ponía así cuando todo a su alrededor se ajustaba a su orden habitual, y nada se salía de sus esquemas. La casa vivía a su propio ritmo. En un momento dado, dijo que había que poner en orden la furgoneta, aspirar el interior, quitar la basura, limpiarla. Lo dijo con calma, sin presión, como un encargo más. La furgoneta blanca estaba en el patio, como siempre. Abrió las puertas, sacó la aspiradora y le explicó brevemente qué hacer. Se quedó cerca. Para él, era parte de un día normal. Para Natasha, una rara salida fuera de la casa. El patio, la valla, las parcelas vecinas, la calle tras la cancela. Todo eso lo veía con poca frecuencia, y cada vez le resultaba extraño, casi como un espacio ajeno. Encendió la aspiradora y empezó a trabajar. El ruido constante llenó el patio de inmediato. El zumbido era continuo, sin altibajos. Con ese ruido es difícil captar sonidos aislados, como pasos o movimientos. Él estaba cerca, a veces miraba en su dirección, pero no intervenía. Ella se movía con calma, hacía lo que se esperaba de ella, sin prisas, sin movimientos superfluos. Entonces sonó el teléfono. Respondió de inmediato. Por sus primeras palabras, quedó claro que no sería una conversación corta. Al principio se quedó en su sitio, luego dio unos pasos hacia un lado, luego más. Escuchaba, respondía, a veces alzaba la voz, a veces se callaba, asimilando lo que le decían. La conversación fue acaparando toda su atención. La aspiradora seguía zumbando. Natasha sintió cómo cambiaba la situación, no de forma brusca, ni perceptible desde fuera, pero lo suficiente como para ser importante. Él estaba cerca, pero ya no vigilaba cada uno de sus movimientos. Su mirada no volvía hacia ella cada pocos segundos. Ella siguió trabajando, sin cambiar el ritmo. En momentos así, cualquier movimiento precipitado podría arruinarlo todo. La conversación se alargaba, se alejó más para oír mejor. Hablaba más alto. Estaba completamente concentrado en la llamada. Y en ese instante, Natasha comprendió que podría no haber otra oportunidad como esa. No sopesó opciones, ni pensó en lo que vendría después. En su cabeza solo había una tarea: actuar. Apagó la aspiradora. El ruido cesó de golpe. El silencio fue repentino, pero él seguía hablando por teléfono. Para reaccionar, primero tendría que darse cuenta de que el sonido había desaparecido. Luego, darse la vuelta. Luego, comprender lo que estaba pasando. Ella no le dio ese tiempo. Natasha soltó la manguera y echó a andar. Primero a paso rápido,
para que el movimiento no pareciera brusco, como si simplemente estuviera cambiando de sitio o cogiendo algo cercano. Luego, su paso se aceleró. Luego, echó a correr. Él todavía estaba ocupado con la conversación. Incluso cuando se dio cuenta de que algo no iba bien, necesitó unos segundos. Esos segundos fueron decisivos. Natasha cruzó el patio y salió de la propiedad, la calle, casas, ventanas, vallas, patios ajenos. Todo estaba allí, a unos pocos pasos. Ahora lo importante no era solo alejarse de esa casa. Tenía que llegar hasta la gente, que la vieran, que dejara de ser invisible. Corrió hacia las casas más cercanas, se detuvo en la primera y empezó a golpear, fuerte, sin medir las palabras, solo con golpes. No hubo respuesta. Se lanzó hacia la siguiente casa. De nuevo golpes, de nuevo silencio. Solo en la tercera puerta, alguien abrió. Él lo comprendió todo, incluso antes de que Natasha desapareciera de su vista. No por gritos, ni por ruido. En el patio, seguía habiendo silencio. La propiedad, como en todos los años anteriores, permanecía cerrada a la calle. La valla, las dependencias y la disposición de la casa hacían que lo que ocurría dentro fuera prácticamente invisible para los extraños. Desde la carretera no se podía ver quién estaba en el patio, y mucho menos discernir qué sucedía allí. Pero él vio la dirección. Natasha no se movía hacia la casa, ni de vuelta al garaje. Se estaba yendo de la propiedad, sin mirar atrás y sin esperar permiso. Para él, eso fue suficiente. Comprendió de inmediato que no era un intento, ni una prueba de los límites. Era una huida. El hombre no corrió tras ella. No gritó ni la llamó. No intentó alcanzarla, ni hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se detuvo, durante unos segundos. Y luego se dio la vuelta y caminó en otra dirección, hacia una salida que no daba a la calle, sino que se alejaba de ella. No parecía pánico, sino una decisión tomada de forma instantánea y definitiva. Más tarde, los vecinos recordarían haberlo visto ya fuera de la propiedad, no en el patio ni cerca de la casa, sino en la carretera. Caminaba solo, sin prisa, con su habitual meticulosidad. Nada fuera de lo común. Un hombre caminando por la calle en un día laborable. Nadie vio a Natasha a su lado, ni podía haberla visto. En ese momento, ella ya estaba entre las casas, fuera de su campo de visión, moviéndose en dirección opuesta. Caminó por el barrio con calma y de manera uniforme, sin mirar atrás ni acelerar el paso. No parecía una fuga, más bien un movimiento a lo largo de una ruta elegida de antemano. Su camino lo llevaba a la estación de tren, un lugar que conocía. Allí todo estaba sujeto a un horario. Allí no era necesario dar explicaciones ni tomar decisiones complicadas. Más tarde, esta ruta sería reconstruida gracias a las cámaras, los testimonios y las coincidencias de tiempo. Pero en aquel momento, nadie entendía aún lo que estaba pasando. Para los demás, era un transeúnte común que iba a sus asuntos. En la estación estuvo poco tiempo. Lo que sucedió después se supo por los informes oficiales. El hombre se encontró en las vías en el momento en que se acercaba un tren. Fue imposible ayudarlo. Todo ocurrió muy rápido. El maquinista no tuvo tiempo de reaccionar, y la gente de alrededor comprendió lo que había pasado a posteriori.
Así, la historia se interrumpió sin una confesión. No hubo interrogatorio, no hubo juicio, no hubo palabras que pudieran explicar o aclarar algo. Priclopil no dejó ninguna nota ni intentó dar su versión. Las respuestas tuvieron que buscarse sin él. Lo que había ocurrido en esa casa se aclaró después, cuando empezaron a investigar los detalles. En la tarde del 23 de agosto de 2006, empezaron a llegar coches de policía a la casa de la Heinestrasse. No todos a la vez ni con sirenas. Primero, patrullas ordinarias. Luego, la policía judicial de la Baja Austria. Más tarde, especialistas en la inspección de locales y objetos complejos. A esa hora ya estaba claro que no se trataba de un incidente aislado, ni de una inspección superficial. La casa debía ser examinada por completo, paso a paso, como si fueran a leerlo como un libro, página por página. La calle fue acordonada sin hacer ruido. A los vecinos se les dijo que permanecieran en sus casas. Nadie dio detalles ni hizo preguntas innecesarias. Era un procedimiento de trabajo habitual, en el que es importante no llamar la atención y no perder el control de la situación. Por dentro, la casa tenía el aspecto que los vecinos habían visto durante años. Limpia, tranquila, nada superfluo. La cocina, recogida. Las superficies, limpias. Las cosas, en su sitio. No daba la sensación de que alguien hubiera escondido algo a toda prisa. Más bien al contrario. Todo parecía como si el dueño siempre se hubiera asegurado de que no hubiera ni un solo movimiento innecesario en la casa. La inspección comenzó en las zonas habitables, habitación por habitación. Sin prisas. Se documentó la disposición de los muebles, los electrodomésticos, los objetos personales. Se hicieron fotos, vídeos, mediciones. No parecía una búsqueda de sensacionalismo. Era la reconstrucción de cómo se vivía allí. El garaje llamó la atención de inmediato. No porque pareciera sospechoso, sino porque encajaba demasiado bien en el cuadro general. Todo estaba colocado de forma ordenada. Las herramientas distribuidas, las estanterías rectas. Ni rastro de desorden, ni de reparaciones que suelen dejar basura o irregularidades. Uno de los agentes notó una discrepancia en las dimensiones. Según los planos de la casa y el volumen real del garaje, no cuadraban varias decenas de centímetros. Una pequeña diferencia, fácil de pasar por alto si no se comparan los datos. Apartaron una estantería. Detrás de ella había una trampilla integrada en el suelo, ni provisional ni improvisada, camuflada de tal manera que en una inspección normal era imposible de ver. La superficie parecía parte del pavimento de hormigón, sin asas ni salientes. Bajo la trampilla había una pesada puerta de metal. Los expertos estimaron más tarde su peso en unos 150 kilogramos. No era una construcción doméstica ni una improvisación. La puerta cerraba de forma segura y estaba diseñada para que fuera imposible abrirla sin conocer el mecanismo. Tardaron en abrirla, con cautela, con la ayuda de especialistas. Nadie se apresuró ni hizo movimientos bruscos. Abajo podía haber peligro, y eso se tuvo en cuenta. Tras la puerta comenzaba una estrecha escalera. Cuando los agentes bajaron, vieron exactamente lo que ya sabían por el relato de Natasha. No hubo factor sorpresa. Pero eso no hizo que lo que vieron fuera más fácil de asimilar. El habitáculo era pequeño, con un techo bajo. Era imposible estar de pie completamente erguido en su interior. Todo parecía haber sido utilizado no por un día ni una semana. Era un espacio en el que alguien había permanecido durante mucho tiempo. La inspección se llevó a cabo en silencio. Se documentó todo lo que era relevante: la iluminación, la ventilación,
la disposición de los objetos. No había señales de prisa. Este lugar no se había ocultado a toda prisa. Se había construido y utilizado de forma consciente. Es importante señalar que, en esta fase, la policía ya no intentaba verificar una versión. Simplemente estaban cotejando los hechos. Y casi todo coincidía, hasta el más mínimo detalle, sin contradicciones. A última hora de la tarde, el trabajo en la casa había concluido. El lugar fue completamente documentado. La casa se registró oficialmente como el punto clave del caso. Pero algo ya no estaba en esta historia. La persona que podría haber explicado sus acciones. La persona que podría haber sido interrogada. La persona que podría haber escuchado las acusaciones. Solo quedaban los hechos, los documentos y lo que se encontró dentro de esa casa. Ya en los primeros días de agosto de 2006, concluyeron las principales diligencias de investigación en la casa de la Heinestraße. Las inspecciones, los planos de las estancias, las declaraciones, los resultados de los peritajes, todo se unificó en un solo caso y se remitió a la Fiscalía de la Baja Austria. La investigación fue supervisada oficialmente por la Fiscalía de Wiener Neustadt. Fue allí donde se tomaron todas las decisiones legales claves sobre este caso. El 8 de agosto de 2006 se emitió una resolución que, en la práctica, puso punto final desde una perspectiva legal. El proceso penal queda sobreseído debido al fallecimiento del sospechoso. La formulación suena seca y distante, pero detrás de ella hay una simple realidad. No habrá juicio, no habrá sesiones, no habrá alegato final de la acusación, no habrá una sentencia que se pueda leer en voz alta. La legislación austriaca en estas situaciones no deja margen de maniobra. Si una persona no puede comparecer ante el tribunal, el proceso se detiene, incluso cuando todas las circunstancias han sido establecidas, incluso cuando las pruebas son más que suficientes. Sin embargo, el trabajo con Natasha no terminó en esa etapa. En agosto y septiembre de 2006, fue llamada a declarar en varias ocasiones. No se trataba de interrogatorios públicos ni de audiencias judiciales. Todo se llevó a cabo en el marco de las diligencias de investigación, bajo el control de la Fiscalía y con la participación de psicólogos judiciales. Por decisión separada de la Fiscalía, los datos personales de Natasha fueron protegidos. En los documentos oficiales aparecía sin su nombre público. Esto se hizo de forma deliberada para protegerla de la presión de la prensa y de una atención excesiva. Para el otoño de 2006, el panorama jurídico se consideraba completamente establecido. La Fiscalía dejó constancia de que las circunstancias estaban confirmadas por el conjunto de declaraciones y pruebas materiales. Desde el punto de vista legal, el caso quedó cerrado definitivamente. Se emitió la resolución. El proceso fue sobreseído. Los materiales fueron archivados. No hubo juicio. Tampoco hubo un final público. Nadie leyó la acusación desde un estrado. La parte legal de esta historia terminó en silencio y sin más palabras. Después de eso comenzó otra etapa, ya no penal. En 2007, las autoridades austríacas decidieron concederle una compensación estatal. A Natasha se le asignaron pagos como persona que había estado durante mucho tiempo en completo aislamiento y dependencia. No se trataba de una suma simbólica, sino de un apoyo financiero real. Paralelamente se estableció un programa de rehabilitación, asistencia médica, acompañamiento psicológico, trabajo con los servicios sociales, sin plazos estrictos y sin un enfoque formal. La rehabilitación fue larga y sin prisas, sin cámaras, sin conversaciones públicas, sin intentos de convertir lo vivido en una historia para espectadores.
Una breve declaración pidiendo que la dejaran en paz se convirtió en su último contacto con la prensa. Más tarde cambió de lugar de residencia y de nombre. No era un deseo de desaparecer, sino el derecho a una vida normal.